Estábamos hablando del fiel creyente y me desvío un poco en algo que he leído que me ha parecido muy fuerte, ¿no? Y muy, es decir, es el cómo el miedo se convierte en cobardía, ¿no? Cómo el miedo, que puede ser además incluso pues una emoción fundamental para poder sobrevivir en este mundo, no solamente lo dicen los seises, ¿no? Es algo que forma parte del miedo, la rabia, la tristeza, la alegría, el asco y tal, son una serie de emociones, ¿no? Que se generan a modo superviviente y que son fundamentales, ¿no? Se hablaba del miedo al miedo. El miedo al miedo también puede hacer la acepción de el tener continuamente como una especie como de avisador de los posibles peligros que van a ocurrir todo el tiempo. Controla, no te fíes de nadie. Ya veremos cómo son los críticos internos del 6, que son bastante fuertes en su cabeza, ¿no? Además con ideologías contrarias, ¿no? Porque hay también como la creación de una especie de tribunal interno con lo que son las figuras de autoridad, que además no están de acuerdo unas con otras, con lo cual ese tribunal interno se va a querer contrastar con un tribunal externo que tampoco van a estar de acuerdo, porque los seres humanos se caracterizan porque no están de acuerdo, y entonces, bueno, pues es así como ya directamente puede volverse en cobarde. Es decir, miedo a la vida, no miedo a la muerte, miedo a la vida, no miedo al abandono, miedo a la vida, miedo a de repente que venga otro día más de pánico, y por supuesto estoy exagerando, así es como es la pasión. Luego pues quien tiene esa pasión podrá tener diferentes niveles en donde ese miedo se manifieste de una manera u otra, o bien bueno pues normal o exagerada o patológica, que es lo que los psicólogos bueno pues estudiamos, ¿no? El cómo de repente uno puede caer en barrena, ¿no? Y entonces es muy interesante, el eneagrama apunta fino a todo eso. Y hablaban también del escéptico. Sí, efectivamente, ojalá fuera escéptico, porque bueno, el escepticismo sano pues es muy recomendable para tener un pensamiento crítico, y no ser un fiel creyente. Porque veréis que en el 6 vamos a tener una dualidad, ¿no? O sea, de la sumisión a la rebeldía, del escepticismo a la creencia absoluta, y a la rendición y sumisión de creencias, del cínico absoluto, es decir, depende del nivel, ¿no? Pero sí que hay un escéptico, un abogado del diablo, que efectivamente puede ser un castrailusiones, pero puede ser también una figura fundamental para tener en el equipo. Alguien que te avise, sobre todo contra los ilusos, ¿no? En ese sentido está muy bien diseñado, ¿no? Como vemos el diseño de los diferentes cerebros humanos, ¿no? Cómo desarrollan su constructo a raíz de un talento, un talento además, vamos a decir, fundamental para la supervivencia humana, ¿no? Entonces se han necesitado 6 a lo largo de toda la evolución del Homo sapiens, para poder hacer un equipo, ¿no? Pero sí, se puede llegar a convertir en una persona muy cómoda, en una persona que no se cree nada, en una persona que intentas explicar y no lo consigue entender, y no me lo explicas de otra manera, y no cuela, es decir... el escepticismo sano es muy interesante, pero el escepticismo ansioso, le llamaría yo, y luego ya ni os digo, pero es más propio del 5, el poder llegar a un cinismo absoluto, ¿no? A no creerse absolutamente nada, y a ser una persona pues muy difícil de abordar. El apagafuegos, sí que hay un apagafuegos, le llaman incluso a uno de los subtipos un pseudo 9, el 6 conservación. No son personas, bueno, diríamos que hay un subtipo. Aquí tenemos efectivamente muchos subtipos, quiero decir muchos subtipos, muchas diferencias entre los subtipos, porque hay mucha diferencia. Aquí se distinguen muy bien, no nos pasaba como con el 3, ¿no? Que dependiendo de cómo estaba ese 3, se le veía o más navegador o más transmisor o más, es decir, aquí no, aquí vamos a ver mucho más claramente las cosas en los 3 subtipos, ¿no? Pero en todos puede haber un apagafuegos perezoso,
Es decir, una persona que no quiere afrontar y que huye y que del conflicto y que pasa de las conversaciones incómodas, que quiere que todo vaya bien de repente, independientemente de que todo vaya bien, y quiere postergar. Y veréis que hablo mucho del 9, pero hay un apagafuegos ahí también, por supuesto aliado con todos los demás, lo que haría que no podríamos distinguir perfectamente al 6. El tradicionalista, ahí donde ha encontrado un gramo de seguridad, quiere mantenerlo. Es decir, es muy complicado convencer a un 6 que cambie su estilo de vida, o que le dé un 180 grados a su vida. Realmente tiene que